El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a invocar el nombre de Dios pidiendo su bendición. Señor, muchas gracias por darnos vida, salud, por darnos la bendición de acercarnos a ti, estar en tu presencia y ser guiados por tu Espíritu para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor. Estamos iniciando con una serie denominada Estudios de Doctrina. Revisando la Biblia en Romanos 1, 18 al 21, encontramos esta palabra. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Remarquemos las siguientes ideas. Los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Y comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Las ideas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, van a determinar nuestras actitudes, nuestra conducta en todos los aspectos de nuestra vida. Las ideas correctas van a producir resultados correctos, resultados positivos. Las ideas incorrectas van a producir todo lo contrario. En la vida cristiana también debemos recordar que es así. Las mentiras o medias verdades que tenemos en la mente van a producir a la larga efectos negativos en nosotros. Esa es una de las razones por qué Dios quiere que nos cuidemos de las malas ideas, es decir, las falsas doctrinas. Este es un tiempo de reflexión, de meditación en el cual, reunidos en casa, encerrados en casa, con la familia, tenemos que revisar cuidadosamente lo que hemos estado creyendo, porque esa es una de las razones por qué el Señor ha permitido que nos quedemos en nuestros hogares, en nuestra casa. Que sea un tiempo profundo de revisión, de análisis, de todo lo que hemos estado creyendo y practicando. Es interesante que no podemos congregarnos en la casa de Dios si no estamos reunidos en casa. Y Dios quiere que meditemos, que reflexionemos, que revisemos cuánto de falsa doctrina había en nuestra mente, en nuestras vidas, para que las entresaquemos y para que las desechemos. No debemos olvidar que lo que sabemos define lo que hacemos. Conocer, comprender la verdad bíblica va a ser posible que vivamos de acuerdo con el estilo de vida que Dios espera de sus hijos, del pueblo de Dios, con el propósito de que vayamos ganando también a otras personas
e involucrarlas en ese estilo de vida. Conociendo la verdad bíblica podremos encontrar aplicaciones prácticas en todos los detalles de la vida diaria. Si alguno estaba pensando que estudiar doctrina solo queda en lo teórico, es para información, alimentación de la mente solamente, pues estaba totalmente equivocado, porque la doctrina de Dios, porque la enseñanza de Dios, lo que Dios enseña en su palabra es para que la pongamos en práctica en la vida diaria. La obediencia a la verdad bíblica hace posible que efectuemos los detalles del culto según la voluntad de Dios. Ya no podemos realizar el culto en la casa de Dios, pero tenemos que realizarlo en nuestra casa. ¿Qué tipo de culto estamos dando al Señor? ¿Cómo estamos realizando el culto a Dios? Pero el culto no solamente tiene que ver con el espacio donde cantamos, leemos la Biblia, oramos. El culto tiene que ver con la vida completa, con cada detalle de lo que hacemos en la vida diaria, la manera como pensamos, las actitudes que demostramos, le damos también culto a Dios. Y este es un detalle que pocas personas perciben, y qué bueno que estés escuchando este mensaje para que tú te des cuenta. Debemos cultivar ese estilo de vida donde Dios sea glorificado en todo sentido. Lo que creemos de Dios va a definir cómo nos relacionamos con Dios. Define, por ejemplo, nuestras actitudes hacia Dios, lo que hacemos con Él, lo que hacemos para Él, cómo lo tratamos a Él. Es decir, la doctrina va a definir todos esos detalles relacionados entre nosotros y el Señor. Hay que recordar que debemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué hizo Dios, qué hace Dios, qué es capaz de hacer Dios. Y cuán importante es recordar, ampliar y profundizar estos detalles en esta época especial, en esta época difícil, en esta época complicada, donde pareciera no haber salida. Y cuando el ser humano encuentra una posible puerta de salida, pareciera que se cierra. Cuán importante entonces es recordar estos detalles relacionados con Dios, pero no de manera equivocada, sino de manera correcta. Y en este sentido es que la doctrina de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios nos va a dirigir. Respecto al conocimiento de Dios, revisamos Oseas 4:1 y vamos a encontrar con sorpresa estas palabras. Pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor, porque Él tiene algo que decir en contra de quienes viven en esta tierra. En este país ya no hay honestidad ni piedad. La gente no conoce a Dios. Si nos preguntamos cuánta gente dice que cree en Dios, probablemente la respuesta sería un 80%, un 90% en nuestro país. Pero si profundizamos la pregunta en el sentido de si conocen a Dios, pues ese porcentaje va reduciéndose rápida y dramáticamente. Pero quienes decimos estar con Dios, conocer a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, quienes nos congregábamos, qué importante es que nos preguntemos en esta época sinceramente, ¿lo conocemos a Dios? Y al hablar de conocer a Dios no estamos preguntando respecto a si tenemos información acerca de Dios.
¿Lo conocemos en una relación personal? ¿Sabemos escucharle? ¿Sabemos obedecerle? ¿Sabemos dejarnos guiar por él? Pero revisando más en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6 dice: mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Tremenda sentencia de Dios y tremendo reclamo del Señor. Y este reclamo se hace patente, se hace actual, porque no olvidemos, todo le pertenece a Dios. Los seres humanos le pertenecen al Señor. Pero nos preguntamos, ¿los seres humanos se relacionan con Dios? ¿Lo conocen a Dios? Y esta falta de relacionamiento con Dios, esta falta de conocer a Dios, dice que produce destrucción, dice que produce desastre, no solo para la persona, para su familia, para la sociedad, para el país y para el planeta entero. Lo que creemos versus lo que Dios enseña de sí mismo. ¿Cómo creemos que es Dios? ¿Cuánto conocemos de Él? ¿Cuánto le conocemos a Él? Lo que creemos es exactamente lo que Él nos enseña de sí mismo en la Biblia. ¿O tenemos una doctrina mezclada? ¿Hemos hecho una ensalada doctrinal en nuestra mente, en nuestro corazón? Qué saludable es pensar en purificar, en limpiar esto en esta época especial. Entendiendo lo que significa doctrina, vamos a ver que hay una ciencia que nos ayuda a entender de manera ordenada acerca de lo que Dios enseña en la Biblia, y es la teología. Muchos le tienen miedo a esta palabra porque piensan que está relacionado con un academicismo simplemente, que es una palabra que se debería utilizar no en el espacio de la iglesia, de las ovejas, los miembros de la iglesia, sino en el nivel de estudiantes, catedráticos, de un seminario, de una carrera teológica. Pero no es así. En realidad, todas las ovejas, todos los creyentes deberían conocer, saber definir apropiadamente estos términos. Uno de ellos es teología. Así que la teología ordena, sistematiza, organiza las enseñanzas de Dios para hacerlas comprensibles a los seres humanos. Las enseñanzas de Dios contenidas en la Biblia se denominan doctrinas. La palabra doctrina aparece por lo menos unas 50 veces en la Biblia. El Nuevo Testamento usa la palabra doctrina y en el griego figura esta palabra didaché, que traducido literalmente es enseñanza, doctrina. En un sentido activo significa el acto de enseñar, el acto de instruir, de ser mentor, de adoctrinar. Y esto encontramos, por ejemplo, en Marcos 4:2, Marcos 12:38, 1 Corintios 4:6 y versículo 26, 2 Timoteo 4:2, entre otros pasajes. En sentido pasivo, doctrina es lo que alguien enseña, lo que recibimos, la manera o el carácter de la enseñanza. Y esta idea la encontramos en Mateo 7:28, 22:33, Marcos 1:22,
versículo 27, en Marcos 11:18 y Lucas 4:32. En un sentido absoluto, la palabra doctrina indica, por ejemplo, la enseñanza de Dios, la enseñanza del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús adoctrinó, es decir, enseñó. Segunda Juan 1:9 y versículo 10. La palabra doctrina está relacionada con lo que el Señor enseña. Marcos 11:18, Juan 18:19, Hechos 13:2. También tiene que ver con lo que los apóstoles enseñan. Así que hay una enseñanza apostólica que no debemos dejar de lado, y esa enseñanza está en la Biblia. Esto lo vemos en Hechos 2:42, 5:28, Tito 1:9. Pero no en el sentido de que haya una doctrina de Dios y los apóstoles van por otro camino con su propia doctrina. No, los apóstoles enseñaban la doctrina de Dios, la doctrina del Señor, la doctrina de Cristo Jesús. Revisemos sobre la doctrina y la teología sistemática. Esta es otra palabra con la que tenemos que estar familiarizados. La teología sistemática es una especialidad que estudia las doctrinas, pero de manera ordenada. La teología sistemática es el estudio de las doctrinas cristianas relacionadas unas con otras, en un sistema, en una organización lógica, de tal manera que la mente humana pueda captar esas enseñanzas. La teología sistemática hace posible que las doctrinas sean comprensibles para la mente humana porque las ordena lógicamente. Qué importante es que en este tiempo las ovejas estén organizando, ordenando las doctrinas del Señor y entresacando lo que no está bien, lo que no es sana doctrina, lo que no está bien doctrinalmente hablando, lo que Dios no quiere que nosotros creamos, la entresaquemos y la botemos como se bota la basura, porque eso es en realidad la falsa doctrina. Y nos quedemos con la sana doctrina. Es decir, en otras palabras, Dios está realizando un proceso de purificación de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, no te resistas a lo que Dios está queriendo hacer contigo, lo que Dios está haciendo con tu mente, con tu corazón. Ahora, esto te va a costar porque tienes que poner atención, tienes que hacer el esfuerzo de que tu mente entienda lo que se te está enseñando. Qué importante es esto para los que enseñan, para los que predican. Qué fundamental es poder estructurar, organizar la enseñanza de Dios a fin de que el pueblo del Señor comprenda, entienda, se deleite, se maraville, glorifique a Dios, se edifique, se purifique y sea más agradable a nuestro Señor. Pues la teología sistemática hace esto, estructura, organiza las enseñanzas de Dios lógicamente para que nosotros saquemos provecho de todo esto. Otras utilidades de la doctrina. Recordemos que va a ser imposible que nosotros presentemos la verdad a la gente que no conoce a Dios si es que en nosotros no hay verdad. O si esas verdades están mezcladas con medias verdades y con mentiras. Por lo tanto, debemos revisar cómo hemos estado compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué doctrina hemos estado enseñando, predicando durante todo este tiempo antes de esta emergencia sanitaria? Hemos estado presentando una doctrina mezclada,
Hemos estado presentando una ensalada doctrinal. Percibir las verdades bíblicas con más claridad nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Conocer y comprender bien la doctrina bíblica nos va a permitir presentarlas con convicción, con seguridad. Así que el estudio de la doctrina de manera ordenada, sistemática, nos ayudará en estos sentidos. Nos va a ayudar a percibir también cuáles son las doctrinas más importantes. Lo que creemos, nuestras actitudes, nuestra conducta, están interrelacionados con lo que hemos aprendido. Lo que realmente creemos de Dios va a reflejarse en cómo vivimos y cómo nos tratamos unos a otros. ¿Te has dado cuenta que normalmente la gente piensa más en sí misma y no en el prójimo? Piensa en su bienestar y no en el bienestar del prójimo. Es como producto de lo que hay en su mente. Razonamientos básicos para el estudio de la doctrina. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar, de recordar, para evaluar la verdad. Debemos asumir que la ligereza doctrinal indica que el sistema de creencia es falso, por completo o en parte. Muchas veces, y tenemos que ser autocríticos en este sentido, nos hemos conformado con lo más elemental. Y lo elemental es repetido una y otra vez, y las ovejitas llegan a la falsa conclusión que es lo único con relación a esa verdad, cuando deberían profundizar y ampliar con relación a esa verdad. Nos hemos quedado con lo superficial, pero este es el tiempo en que tenemos que salir de esto. Se presupone que la Biblia contiene un sistema lógico de teología, de doctrina, que tiene que ser descubierto a través de la aplicación de reglas básicas de interpretación bíblica, a través de la exégesis, a través de la lógica. Debemos asumir que las doctrinas no se contradicen. No tengas temor a utilizar tu cabeza cuando lees la Biblia. A la Biblia tienes que preguntarle: ¿quién está hablando aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿A quiénes lo está diciendo? ¿Me está diciendo también a mí? Es decir, nos va a costar un esfuerzo mental. Un error terrible en el pueblo de Dios es pensar que usar la cabeza es un pecado. Ese error terrible pasa por creer que usar la cabeza, el cerebro, los pensamientos, la capacidad de razonar es pecado. Y tenemos que cometer un suicidio intelectual para seguir al Señor. Por lo tanto, se ha llegado a la falsa conclusión de que el camino de Dios es para los ignorantes, para los que no piensan. Pero cuando tú te aventuras, te lanzas al desafío de estudiar la Biblia, vas a encontrar que tienes que revisar aquí y allá, tienes que examinar el texto bíblico una y otra vez para poder ir extractando esos preciosos tesoros que encierra la Biblia. Aprovecha este tiempo para poder estudiar, aprende la sana doctrina, saca todo lo que no es correcto, renuncia a todo lo que no es correcto y aprópiate de la verdad para que tu vida sea transformada y tú seas un instrumento útil para poder bendecir a otros. La Biblia y el estudio de la doctrina, desde los tiempos de los patriarcas y pasando por los profetas, Dios ha revelado la verdad. Pablo ha dicho que no había rehuido anunciar
todo el consejo de Dios. Eso significa que el contenido completo del plan del Señor se lo puede conocer, se lo puede comunicar. Los ancianos de la ciudad de Éfeso entendieron que era su responsabilidad alcanzar un entendimiento completo del plan del Señor. Y es por eso que le pidieron a Pablo no solo quedarse para enseñar y predicar por un buen tiempo, sino también escribiéndole le preguntaron, y el apóstol Pablo les escribió dándoles las respuestas según la sana enseñanza de nuestro Señor. No olvidemos que lo primero que los apóstoles enseñaron fue la sana doctrina. Apropiémonos de esa sana doctrina, desechemos la falsa doctrina, saquemos de nosotros las medias verdades, las mezclas con ideas culturales o ideas propias o conclusiones equivocadas a las que hemos llegado cada uno de nosotros. Purifiquémonos doctrinalmente y el efecto será actitudes transformadas, vidas transformadas y un estilo de vida como Dios espera. Agachemos la cabeza. Señor, te agradecemos por la bendición de tener tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas la sana doctrina. Sabemos que las ideas equivocadas van a conducirnos siempre al desastre. Nos van a conducir al error, a una vida equivocada, un estilo de vida erróneo. Te pedimos perdón porque hemos sido ligeros, hemos sido muy livianos, hemos sido superficiales en el estudio de la sana doctrina, de tu enseñanza en la Biblia. Perdónanos porque hemos creído en esa mentira de que usar la cabeza, usar el pensamiento, la lógica, es pecado. Perdónanos por haber desechado algo que tú has creado de una manera tan prodigiosa. Nos comprometemos a utilizar estos recursos preciosos como la capacidad de pensar, de razonar, Señor, para que podamos aprender lo que es correcto y nuestras vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.